Al cierre con Andrés Mompotes. Saludos cordiales, bienvenidos aquí a la mitad de la sala de redacción del Tiempo. Estamos ya con Eduard Soto, editor internacional, y estamos viendo aquí cómo los periodistas cierran el periódico impreso de mañana y cómo preparan la actualización del tiempo.com. Y en este momento vamos a grabar Al cierre, el podcast con el cual analizamos las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Hoy vamos a hablar de si la oposición venezolana está lista para ganarle a Maduro en las elecciones adelantadas y qué viene para los responsables del cartel de SIDA destapado hoy en Córdoba. Soy Andrés Mompotes, subdirector de Información del Tiempo. Comenzamos. Lo más leído en eltiempo.com. Lo más leído tiene que ver con este titular que está en eltiempo.com y dice lo siguiente: constituyente de Maduro convocó a presidenciales antes del 30 de abril. Y ha causado mucha inquietud, como sorpresa también en Venezuela, porque estas elecciones adelantadas no se las esperaba ni siquiera tal vez el más escéptico analista, agudo analista de la oposición. Sí esperaban que las elecciones se adelantaran, que esa iba a ser una estrategia de la Asamblea Constituyente de Maduro, pero no que les dejara casi que un plazo de 2 meses para presentarse, para definir quién es el candidato único de la Mesa de Unidad Democrática, que es la oposición, y lo que le deja de panorama en este momento a la oposición es tratar de enfrentarse a un candidato maduro, fortalecido, unido, que ya tiene todos los medios a su favor para hacer campaña, mientras la oposición aún no define quién va a ser su carta para jugarse en estos pocos semanas de campaña. Eduard, ¿usted cómo ve el efecto de esta decisión? ¿Cuáles serán las consecuencias? Andrés y amigos oyentes del tiempo.com, muy buenas tardes. Pues usted lo dijo al principio. La pregunta es, ¿está preparada la oposición para enfrentar estas elecciones? Y la respuesta es no, no está preparada, por varias razones. La primera razón tiene que ver con el hecho de que aunque se esperaba que el oficialismo adelantara las elecciones, no se pensó que fuera tan pronto. Y lo segundo tiene que ver con el hecho de que en este momento la oposición no tiene una figura o un candidato de peso para enfrentar a Nicolás Maduro, por varias razones. La primera es porque casi todas las figuras de la Mesa de Unidad Democrática o están en la cárcel, o están en el exilio, o están inhabilitadas. Recordemos un poco a la gente, seguramente muchos colombianos todavía tienen en la cabeza a Enrique Capriles. Sí, ¿Qué pasó con Capriles? Enrique Capriles en ese momento está inhabilitado para ejercer cargos públicos. Así es. Hablamos de Leopoldo López. Leopoldo López estaba en prisión, en ese momento está en prisión domiciliaria, o sea, tampoco puede. La otra gran figura que tenía la oposición era el alcalde. María Corina Machado, hace tiempo está inhabilitada. Y el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, se tuvo que fugar de su prisión domiciliaria, se vino hacia Colombia y después se fue a España. Exactamente. Uno podría pensar que lo que ha habido es una inteligente estrategia de irlos dejando por fuera del juego y ahora no permitiendo que se acomoden rápidamente para definir quién es el nombre que merece aglutinar esas fuerzas. Así es, Andrés, y lo que hemos visto es que el chavismo o el madurismo, como ahora se le da por llamarlo, siempre ha acomodado las fichas de manera que puedan torcerle el pescuezo a las normas y las leyes establecidas. Tradicionalmente las elecciones presidenciales en Venezuela se realizaban en diciembre, pero como vieron la oportunidad y también están ante una oposición que también está dividida, y hay luchas intestinas, entonces dijeron, vamos a aprovechar que la oposición está dividida, que no hay una figura que concite los apoyos y vamos a adelantar las elecciones. Ahora bien, Maduro también y el oficialismo venezolano responden a esto por el hecho de que acaban de ser sancionados por la Unión Europea 7 de sus grandes altos funcionarios, entre ellos Diosdado Cabello, también Tibisay Lucena, que es la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Diosdado dijo, responderemos a las sanciones con elecciones. Sí, esa fue la respuesta que dio Diosdado Cabello. Diosdado Cabello también está entre los sancionados. Entonces, así se plantea el panorama. Por una parte, un Maduro entre comillas fortalecido, porque no se puede hablar de fortaleza si se ve la situación caótica de la economía, de la salud, de la situación social, de la conflictividad, de la delincuencia en Venezuela en general, pero no tiene contra quién pelear. Eduard, ¿y cuál es un nombre intermedio que pueda ser sorpresivo, que se saque de la manga a la oposición para tratar de llevarlo a la presidencia?
siempre se ha hablado de la posibilidad de que una figura como Lorenzo Mendoza, que es él? el presidente y el dueño de Industrias Polar, que es la principal industria de alimentos en Venezuela y que también hace presencia en Colombia con varios productos, fuera una, digámoslo así, un outsider, una tercería que pudiera convencer, o sea, que por una parte no está dentro del paquete de la Mesa de Unidad Democrática y que siempre ha estado alejado del chavismo. Esa sería una figura que podría concitar muchísimos apoyos en Venezuela, pero también se ha dicho que él aceptaría solamente, y eso a nivel de rumor, solamente y de comentarios de analistas, solamente hubiera aceptado una candidatura presidencial si las elecciones fueran después de junio, pero como las elecciones van a ser antes del 30 de abril, es muy probable que Lorenzo Mendoza no acceda. Y la otra persona que se autoproclamó candidato presidencial es Rafael Ramírez, un viejo chavista que durante la época en vida del presidente Hugo Chávez Frías ocupó altísimos cargos como la presidencia de PDVSA. Y ahora está en la oposición. Ahora está prácticamente en la oposición porque le descubrieron temas de corrupción mientras dirigía a PDVSA, que es la principal empresa en Venezuela, y también mientras era ministro de Petróleos y demás. Pero Eduardo, ¿alguno de estos dos nombres sería capaz de derrotar a Maduro en las urnas? Yo creo que Lorenzo Mendoza, en caso de lanzarse, podría ser. Es una persona que goza de altísima popularidad, pero en las condiciones actuales veo muy poco probable que decida lanzarse al ruedo. Lo que es cierto es que veremos una campaña muy particular, muy accidentada, y muy inusual. Y muy desigual, sin lugar a dudas. Eduardo, así es. Muchas gracias. Ok. La clave de las noticias. Y en el tema clave tenemos esta información. Hoy la Procuraduría develó que existe un cartel del SIDA, un sistema de corrupción similar al famoso cartel de la hemofilia que ya se conoció en Córdoba. Este cartel del SIDA también funciona en Córdoba y sería la manera en la que funcionarios y personas que han tratado de desangrar el erario público utilizan a falsos pacientes para cobrar medicamentos, para hacer cobros sobre medicamentos que finalmente no van a ningún paciente, que no existe, y eso termina por generar un nuevo escándalo de sangre en Córdoba, como lo hemos visto en los últimos meses. Estamos con Valentina Obando, especialista del tema en la sección de Justicia del Tiempo, para que nos cuente cuál es el origen de esta información. Valentina. Andrés, pues resulta que en el marco de las investigaciones que están haciendo todos los entes de control, no solo la Procuraduría, sino la Contraloría y la Fiscalía, esta semana la Procuraduría hizo una visita a las instalaciones de la Gobernación en Córdoba y encontró ciertos documentos que dieron paso pues a una investigación por otro cartel. Como ya decías, hay uno de la hemofilia, también uno de enfermos mentales del que hablamos el año pasado. Así es. Pero entonces pues del SIDA o del VIH que anunció el procurador, dice que podría superar en costos incluso el de la hemofilia, que costó 50.000 millones de pesos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque los tratamientos son mucho más costosos y además serían más pacientes. En el de la hemofilia estaríamos hablando de 130 pacientes más o menos. Aquí el procurador dice que serían 800 pacientes fantasma los que habrían recibido tratamiento, y hay que tener en cuenta que este tratamiento cuesta alrededor de 600.000 pesos al mes. Es decir, esto es un costo de 480 millones de pesos mensuales por todos estos pacientes. Qué vergüenza, pero ¿quiénes deberían responder ahora? ¿Qué siguen las investigaciones? Esto, cuando está en manos de la Procuraduría, significa que habría sanciones disciplinarias. ¿Qué pasaría? ¿La Fiscalía puede meterse a investigar? ¿Qué va a pasar con la Fiscalía? ¿Qué va a pasar? ¿Quiénes se mencionan como responsables detrás de este hecho? Claro, la Procuraduría dice que va a compulsar copias, o ya lo hizo, a la Fiscalía para que investigue en este primer momento a Edwin Besaile, que es el actual gobernador de Córdoba, que está suspendido, de hecho. Suspendido por el caso del cartel de la hemofilia, claro. Sí, también que habrá una investigación contra el secretario de Salud del departamento y asimismo contra el representante legal de la de la Caja de Compensación Confacor, que es la caja supuestamente que estaría recobrando esos servicios a esos elevados costos. Bueno, Valentina, ¿alguna declaración más que se espere del procurador sobre este tema? ¿Cómo van a seguir las investigaciones? Porque me imagino que van a tener que detallar con mejor precisión cómo fue el proceso de cobrar por estos falsos pacientes. Claro, esto digamos que es un anuncio un poco adelantado porque apenas esta semana se supone que se conoció esa información, pero se van a venir investigaciones de todos los órganos de control. Obviamente la Procuraduría, pues en lo que respecta a ellos en el tema disciplinario, pero la Fiscalía también va a tener que intervenir inmediatamente. Valentina, muchas gracias. La cifra del día.
Y en la cifra del día tenemos aquí con nosotros a otra integrante de la sección de justicia, a Milena Zarralde. Bienvenida, Milena. Muchas gracias, Andrés. ¿Por qué vamos a hablar de esta cifra? 52. Esos son los años de prisión que va a tener que pagar la responsable del caso conocido como Auto Rollins. Se llama Marbeli Sofía Jiménez, y hoy la Corte Suprema ratificó su condena por un hecho, por un crimen que ha llamado mucho la atención porque tiene que ver con la situación en la que ella determina el asesinato de su esposo, su hijastro, un primo de su esposo y además de un abogado también de la familia de su esposo. Todo por el intento de quedarse con los almacenes o con los locales de este conocido concesionario de venta de vehículos en Villavicencio, en el Meta. Milena, ¿por qué se ratifica esta condena? Así es, Andrés, pues la Corte ratifica esta condena. Recordemos que en una primera decisión a ella se le había condenado a 39 años por solo un homicidio, el de su hijastro. Ya el tribunal aumenta la condena porque dice que no solamente fue un homicidio, sino que fueron los 4, y aumenta la condena a 52 años. Y lo que hace en este caso la Sala de Casación es decir, efectivamente usted no solamente fue responsable de un homicidio, sino que usted también determinó el homicidio de su esposo porque pretendía quedarse con toda la fortuna del consorcio y todos estos centros de diagnóstico de Auto Rollins. Más o menos lo que ella estaba argumentando es que supuestamente unas capitulaciones que le había firmado su exesposo, el señor Oscar William Parrado, no tenían efectos legales, y que eso demostraba supuestamente que pues cómo ella iba a adueñarse de la fortuna si esas capitulaciones estaban cuestionadas. Lo que dice la Corte es que eso no tiene ninguna razón de ser, que así después del homicidio se haya demostrado que esas capitulaciones tuvieron algunas dificultades legales, de todas maneras fueron firmadas, y la mujer lo que buscaba en ese momento era apoderarse de toda esa fortuna. ¿Qué tipo de pruebas se analizaron para concluir que efectivamente ella es la responsable? Bueno, un argumento importante de la Corte es que estudió los 4 homicidios y vio que en efecto los 4 tenían una relación y era el consorcio, de este centro de diagnóstico de Auto Rollins. Dice la Corte, incluso descartando un argumento de la defensa que era que supuestamente la víctima le debía dinero al esmeraldero Víctor Carranza, y la Corte dice esto no es cierto, si bien es cierto que pudo haber tenido alguna dificultad con el esmeraldero Víctor Carranza, ella fallecido. En efecto, los 4 homicidios tuvieron una relación, y pues esto tiene que ver con el caso de Auto Rollins. También analizaron varios testigos que trabajaban con la víctima, con el señor Parrado, personas cercanas a la familia, hijos del señor Parrado, hijastros de la señora Marbeli Sofía, que contaban las dificultades que tenían ellos como esposos, el maltrato que tenían. Incluso hablaron que alguna vez ella le disparó con un arma y pues en ese momento no se dio el asesinato, pero que fue una agresión como tal. Entonces narran todos esos hechos de violencia que había alrededor de este matrimonio y cómo termina pues en esta muerte. Una precisión, yo al principio dije que era un concesionario de venta de carros, pero usted me aclara que lo que es una serviteca. Sí, es un centro de diagnóstico de vehículos. Perfecto, así es. Bueno, con esa aclaración, ¿qué sigue ahora? ¿Es posible que ella utilice algún recurso adicional para que sea revisada su condena, o hasta aquí llegó ya todo el proceso jurídico en su contra? Bueno, existe la posibilidad de que ella presente una tutela ante la Corte Constitucional, que en todo caso dependerá de la Corte si elige revisarla o no, pero por ahora es la única alternativa que podría tener ella para volver como en discusión todo este proceso judicial. Pero por ahora esta ya es una sala de la casación, una decisión de la Sala de Casación Penal, entonces pues ya es una cosa juzgada. Milena, muchas gracias. Bueno, con gusto. Lo que viene para su información. We've had 2 official complaints about those billboards. From who? There's a lady with a funny eye A lady with a funny fucking eye? and a fat dentist. There's a lot of good friends of Willoughby in this town, Miss A. Ow! Ah! You didn't happen to drill a little hole in the dentist today, did you? Of course not. Huh? I said, of course not. Y escuchamos de antesala el tráiler de la película 3 anuncios por un crimen, que hoy en las nominaciones a los premios Oscar recibió postulaciones en 7 categorías. Ayer habíamos hablado de La forma del agua, hoy, como lo habíamos aquí predicho con Sofía Gómez, especialista del tema de la sección de cultura, que nos acompaña nuevamente, y hoy también estamos con Andrés Hoyos, también de la sección de cultura y experto en cine. Habíamos dicho ayer que La forma del agua le iba a ir muy bien en las nominaciones, y pues lo logramos, ¿no, Sofía? Porque sí. 13 nominaciones. Sí, hola Andrés, así es, 13 nominaciones. Están diciendo que era el número de la suerte para Guillermo del Toro. Vamos a ver cómo nos va con esta representación
representación latina al final. La entrega es el 4 de marzo. 4 de marzo, sí. Tenemos un mes para ver cómo nos va. Pero bueno, mientras este mes avanza, para que nos cuente Andrés y Sofía, la gente siempre se pregunta, bueno, estas son las nominadas a Mejor Película. ¿Las podemos leer? Sí, exactamente, claro, aquí está. Entonces, Llámame por tu nombre, Las horas más oscuras, Dunkirk, o Dunkerque, como llegó aquí, Get Out, sale, Huye, es que Huye, se llama, ¿no? Huye. Huye. Lady Bird, Phantom Thread, The Post, La forma del agua y 3 anuncios por un crimen. 9 películas nominadas. Yo decía al principio, Andrés, ¿cómo podemos verlas? ¿Cuándo las vamos a ver en Colombia? ¿Cuáles se han pasado ya? Dunkerque sí ya pasó, pero Dunkerque ¿cuáles ya pasó. podemos verlas? Bueno, viene ahora el próximo Jueves, jueves, perdón. Viene Llámame por tu nombre, que es una gran película, una historia de amor polémica, donde se... ¿Por qué es polémica esta historia de amor? Porque es la historia de un hombre maduro que se enamora de un adolescente, y la película, más que mostrar un poco el conflicto morboso de la situación, analiza más bien ese proceso de transformación que sufre un joven en su vida, sobre qué quiere hacer, el descubrimiento, el descubrimiento de su sexualidad, del amor, de su identidad como tal. Es una película que transcurre en Italia, Sí. como en los años 80. Sí. Es una película muy buena. El actor que en la película tiene 17 años y yo no sé pronunciar el nombre en francés. Se llama Timothée Chalamet. Chalamet. Es nominado a Mejor impresionante la actuación, o sea que puede ser también una sorpresa en ese lado. También de las otras, bueno, La forma del agua se encuentra, mucha gente me ha preguntado ¿cuándo llega La forma del agua? Yo los regaño y les digo, ya está en cartelera. Ya está en cartelera. Ya está en cartelera, y bueno, reitero un poco eso, está en cartelera, por favor, vayan a verla. Pues ahora yo creo que tal vez la dejen quedarse un poco más teniendo en cuenta las nominaciones. Exactamente, va a pasar un fenómeno interesante, y es que de pronto se reprogramen algunas y otras se extiendan un poco más. ¿Qué más viene de esta lista de las películas nominadas, Sofía? El 1 de febrero tendremos el estreno de The Post, que es la película de Meryl Streep. Los secretos del Pentágono. Esta película es la historia... Tiene que ver con nosotros, ¿no? Sí, claro, es la historia de esta mujer a la que encarna Meryl Streep, que lideró el Post durante muchísimos años y que destapó los escándalos más grandes de la política en Estados Unidos, entre ellos el Watergate. Entonces la película retrata un poco esa relación de ella con Tom Hanks, que es uno de sus editores más conflictivos en los años 60. Un detalle, y es que Meryl Streep está de nuevo nominada por esta película, es su 21 nominación, o sea, es la actriz que más veces ha sido nominada a un premio Oscar. Katharine Hepburn lo era antes con 12 nominaciones, pero pues hace rato que Meryl Streep se la pasó, o sea, de nuevo ella vuelve a estar en el grupo de los elegidos. Sofía, luego viene la que nos sirvió de antesala para comenzar este segmento del podcast. 3 anuncios por un crimen. ¿Cuándo llega? 8 de febrero es el estreno de esta película. ¿De qué se trata? ¿Por qué todo el mundo habla de esta película? Sí. Bueno, esta película es la historia de una mujer que busca justicia, lo que se puede contar, después del asesinato de su hija, y decide armar una guerra sin cuartel con la policía de su pueblo. Es un retrato muy crudo y a la vez con un humor negro muy fuerte acerca de precisamente todo ese, digamos, América profunda, todo ese, como se dice vulgarmente, white trash estadounidense, y está protagonizada por Frances McDormand, que es tal vez uno de los papeles más magistrales que ha hecho después de Fargo, tal vez. Es impresionante. ¿Qué otra película viene? Febrero 15 viene el estreno de Lady Bird, que es la película protagonizada por Saoirse Ronan y que trae de nuevo al Oscar a una mujer. Ya fue ganadora del Oscar. Saoirse Ronan. Sí. Claro. Sí, claro. Y además trae como a su directora otra vez por Brooklyn, si no me equivoco, se llama la película. Sí. Que es la niña irlandesa. La niña que llega a Nueva York. Correcto. Bueno. Y su directora, que es Greta Gerwig, que acaba de entrar al grupo de los nominados a Mejor Dirección, la única mujer este año. Bueno, ¿qué más viene? Eso es por ahora lo que tenemos de estrenos confirmados, ¿no? Sí. Pero pues queremos hacer una campaña porque estrenen la nueva película y la última de el señor Daniel Day-Lewis, que está nominada a Mejor Película, que se llama Phantom Thread, y que no tiene ni distribuidor ni exhibidor aquí en Colombia. Entonces, ¿nos vamos a perder de ver esa película? Y hay otra que es impresionante, que es Una mujer fantástica, que es una de las películas latinoamericanas, que es chilena. Tampoco tiene distribución y es pues insólito, pues una película en nuestro mismo idioma y que no la veamos aquí es absurdo. Creo que no, la chilena no también estuvo nominada, esa sí llegó a cartelera. Sí, exacto. Pero pues Una mujer fantástica está todavía en el limbo. Y pues para ver ahorita Las horas más oscuras, que está en cartelera la del papel de Gary Oldman como Winston Churchill. Bueno, muy bien. Andrés, Sofía, muchas gracias. Gracias, Andrés. A ti, muchas gracias. Y con estos comentarios sobre cine terminamos este segmento final del podcast, y también los invitamos mañana a que nos sigan nuevamente aquí al finalizar la tarde en eltiempo.com. ¡Feliz descanso!